Me di cuenta mucho después de que en el fondo de aquel jardín empezaba América. El último domingo de noviembre de hace 30 años solo atiné a divisar a la multitud feliz que agitaban los andenes grandes ramos de hortensias. Habían llegado de las islas y estaban por asaltar el tren semivacío que llegaba al Tigre al anochecer. Mis padres se despertaron de su aburrimiento, se levantaron y me llevaron con desgano hasta la puerta. Mi padre se parecía tanto a mí que algunas noches confundíamos nuestras sombras. Mi madre mostraba síntomas de creer que entre aquellos gemelos de diferente altura estaba de más. El gemelo más pequeño tenía entonces 7 años. Como todos los domingos habíamos bajado las barrancas de Belgrano a la hora en que el sol, lo tenía bien calculado, caía mansamente sobre la cancha de River. Todavía hoy preferiría agregar sobre el arco del equipo visitante. Habíamos tomado unos de aquellos espaciosos trenes ingleses, parecidos a cafés, con las ventanas siempre abiertas. El tren llegó a las 8 al andén principal, el que tenía campana y boletería. Mi madre suspiró con disgusto ante la proliferación de codos y de tallos húmedos, y su único hijo quedó suspendido un rato largo en el oleaje lila de las hortensias, sin sospechar que era el último domingo, al menos el último de una cadena ininterrumpida de domingos, que nos cruzaríamos con aquel tumulto de gritos y de flores. Caminamos por una vereda ancha de baldosas rojas, quebrada desde abajo por los yuyos y las raíces de los plátanos. Un zapato de latón anunciaba en las alturas las habilidades de algún zapatero centenario. Al pasar por debajo del botín oxidado, lo miré, doblándome para atrás. Mi madre me devolvió de un empujón a la posición civilizada y el zapato desapareció como un avión entre las nubes. De noche, y por muy crecida que estuviera la luna, la casa formaba parte estricta de la oscuridad. Hundida bajo la hiedra, tampoco de día era demasiado visible. En las tardes de verano parecía una enorme carroza de quejosos mimbres pintados de verde, abandonada por sus caballos detrás de un cerco de madreselvas. Los caballos habían escapado hacía tiempo y desde entonces todo se había extendido demasiado. El portón de hierro, inclinado sobre la izquierda, hizo lo de siempre: rastrillar el pasto y girar en sus goznes con toda clase de gemidos. El boxer, encadenado en los fondos como un loco furioso, le contestó con los suyos. Empujé el portón con las 2 manos y el pie derecho, y me abalancé hacia la casa por la vereda de baldosas color arena, que iba desde la entrada principal, siempre cerrada, hasta la cocina. Había que adivinar bajo la hiedra una casa de 2 pisos y 10 o 12 habitaciones que, como todas las casas del Tigre, se protegía de las mareas de agosto, trepada a pilotes 2 metros más altos que la calle. Mientras yo corría, las hojas de la hiedra se mecieron como acariciadas a contrapelo por mi hombro derecho. A la izquierda, aparentemente vacío, el jardín era como un portal negro y cerrado con llave, pero vulnerable a los olores. La cocina era la única habitación de la casa realmente ocupada. El interior iluminado me pareció lejano y cálido, como la ventanilla de un tren vista en pleno campo mientras se oye cantar a los grillos. Los viajeros no pueden oírlos, y el espectador solitario, inmóvil junto a los rieles, queda prendado de la escena mundana y seguramente intensa que sus ojos sorprendieron durante 5 segundos. Adentro olía a caramelo quemado. La voz del locutor anunciaba un concierto que nunca llegamos a oír, porque la abuela, de espaldas a la puerta y con la cintura apoyada suavemente contra el borde de la cocina, se volvió, sonrió y bajó a la vez la altura del fuego y el volumen de la radio. Era una figurita de marfil que se desplazaba sin apuro, languidez o cualquier otro vicio del movimiento. Pocas veces la vi sentada. Solo algún domingo por la tarde, mientras descortezaba nueces y naranjas para el postre de la cena, o alguna noche de invierno,
con un libro de su amigo Víctor Hugo en las manos y los pies enfundados en escarpines de lana. A pesar de su actividad, la casa en la que había crecido y el enjambre verde que había proliferado alrededor estaban a punto de convertirse en ruinas. Se acercó con los mismos pasos de un gorrión en el banco de piedra del jardín. La sonrisa apenas agregó arrugas a su piel de cala marchita. Mi tía Julia también sonrió, y en su cara irrumpieron como un sol inoportuno el pelo color mandarina y la muchedumbre de pecas que ella misma había bautizado verdadera plaga. Estaba de pie frente a la tabla de planchar, con los dedos monstruosos de la mano derecha metidos en un florero. Mientras salían del agua, las uñas rojas recuperaron su tamaño normal y llegaron hasta mis rulos, enredándolos distraídamente. ¿Sabes que mamá estuvo recorriendo tiendas para conseguir avisos?, le dijo a mi padre. No voy a poder salir más a la calle yo, de la vergüenza que me da. Los domingos ya no voy al club. A ver si a vos te hace caso. La abuela volvió a subir el volumen de la radio y siguió de espaldas la fabricación de almíbar. Mi madre acompañaba con los ojos el movimiento de la plancha sobre el poplín blanco. Algunas frases de Julia tenían el poder de levantar los ojos de mi madre y dirigirlos hacia la espalda pequeña y muda de la abuela. Mi padre, entretanto, buscaba en los armarios algún aparato que necesitara reparación. La abuela me puso en la boca un trozo de almíbar tibio que rompí con estruendo. La voz dura de mi madre llegó puntualmente. Al nene esas cosas le hacen mal a los dientes. Mientras paladeaba el dulce me puse a recorrer la cocina, que era casi tan grande como el resto de la casa. En un rincón había montones de diarios viejos y llenos de polvo, que se empinaban hasta el techo como rascacielos de papel. Pasé un dedo por el polvo, como borrando al revés, y descubrí algunas palabras. Carteles, víspera, Amadeo. Era la colección del periódico que mi bisabuelo había fundado en esa misma casa más de 50 años antes. Miles de diarios que nadie leía, pero que provocaban continuas disputas alrededor de la mesa. Me despedí de la ciudad de papel y volví a mi silla preferida, la única que estaba pintada de blanco. Cuando la blusa quedó colgada, como bandera amenazante sobre una percha, lista para el lunes, Julia plegó la tabla de planchar y la apoyó contra la pared. Avanzó rotundamente hasta la mesa y modificó con ademán corto y preciso la distribución de los vasos. Entonces se oyó en los cristales un tamborileo provocado seguramente por los dedos de mi tío Haroldo. Haroldo había vivido 11 años en aquella casa, desde la temprana muerte de sus padres hasta que cumplió los 20. Ocupaba una habitación del piso alto que poco después de su partida se volvió inaccesible a causa del polvo y la profusión de polillas en las tablas de la escalera. La hiedra había tapado también aquel balcón desde el cual saltaba al parque varias noches por semana rumbo al puerto de frutos de San Fernando. Sus fugas tenían siempre el mismo destino. Los prostíbulos cuyos pisos de madera endeble estaban sembrados de aserrín y de cáscaras de naranja, y donde se bailaba el tango al compás de una armónica y de un trozo de papel madera que alguien soplaba contra la dentadura de un peine. Poco después se inscribió en la Escuela de Agronomía de Tandil, no tanto por amor a sus pinares como para huir de la severidad del abuelo, quien sin embargo miraba secretamente divertido a aquel muchacho de piel oscura y rulos de mulato engendrado por Beatriz, la más frágil de sus hijas, en compañía de un ingeniero riojano llamado Juan de Dios. Haroldo se aburrió pronto de memorizar las virtudes patrióticas de los cereales. Vestido con trajes de drill y sin corbata, se dedicó a vender capítulos de novelas románticas de pueblo en pueblo. El último domingo de cada mes calentaba con su voz de bajo el concierto de clavecín desvencijado que se oía en la familia. «Si no te apurás», le dijo Haroldo a su prima,
Vas a tener que buscar candidato en el puerto. ¿A quién querés que traiga a esta casa?, le contestó Julia. Únicamente a un maniático que le gusten las antigüedades, un impotente o algo así. Ya les dije 1000 veces que esta casa se nos va a caer encima. Con el ademán leve de un mimo, la abuela corrió la silla, se levantó y prendió el fuego. El olor del café estimuló en todos algún deseo de tránsito y conclusión. «Mamá», dijo mi padre, y yo miré su sombra en la pared, el contorno de su figura entre dos pirámides de sombra, su pelo que no tenía el color de las primeras mandarinas del invierno, sino de esas naranjas que en lugar de pudrirse se oscurecen y secan hasta rodar por la casa como pelotas de madera hueca. Su mano de gorila rubio que levantaba el pocillo hasta el surtidor de la cafetera. Y hubiera preferido no tener que decir nada. Hay que terminar con el diario y vender la casa. No va a haber más remedio, mamá. Si se vende, contestó la abuela, la van a tirar abajo. Cerraré el diario porque ustedes no quieren ayudarme y a mí ya no me quedan fuerzas. Pero para tirar la casa abajo tendrán que esperar que yo me muera. Unos días después de aquella visita al Tigre, mi padre, que pasaba las mañanas en una oficina pública, recibió la orden inesperada de trasladarse a Tierra del Fuego. Durante años se repitió en el Tigre la frase que dije cuando nos despedimos. Dije, quiero llevarme 1 metro de casa, aunque yo no la recuerdo, pero me acuerdo muy bien de todo lo demás. La última visita no fue en domingo ni de noche. La mañana soleada de un sábado me permitió recorrer la calle de siempre como un turista. Todo estaba cambiado. En la primera cuadra le busqué los ojos ciegos a un muñeco disfrazado de jardinero que temblaba, enclenque, en la puerta de una tienda. La vidriera estaba enmarcada por una telaraña de hilo sisal, de donde colgaban camisas de colores viejos, blusones de franela gris y pantalones para carpintero, provisto de por lo menos 15 bolsillos. Ropa que seguramente habría de lucir yo mismo, pensé, ante las ovejas de Tierra del Fuego. Otro escaparate, acumulación de radios abiertas con todos los circuitos al aire. En los cristales encontré la cara de mi padre, que las miraba como a gatos amigos. Los ojos de mi madre se miraron a sí mismos, subieron hasta la cabeza y rodearon el peinado. Una sucesión de negros signos de interrogación que cubrían la frente y obligaban a leer las doradas letras del anuncio. Se repara toda clase de radios, como una pregunta insistente. El zapato de latón me pareció más chico de día que de noche. Ni siquiera voló como un avión cuando mi madre detuvo una vez más las contorsiones de mi cintura. Se quedó ahí, como una veleta inmóvil, enamorada del oeste a lo mejor. La abuela se movía como un abejorro blanco entre las hortensias del jardín. Recortaba guías de madreselva, ponía las ramas vivas en un cesto de mimbre y el pasto en una carretilla de madera. Al vernos, apoyó la tijera de podar en la pequeña parva que llenaba la carretilla, sorteó los canteros con saltos de gorrión y llegó hasta poco más arriba de la cintura de mis padres, que la esperaban con buenas sonrisas y todo el sol de diciembre sobre sus ropas livianas. Me di vuelta para mirar el jardín. Aún lo veo. Había matas de hortensias recostadas contra la pared vecina, surcos de agua que mantenían húmedos el suelo y el seto oscuro de las madreselvas. Pero el jardín tenía también una zona menos sombría, con palmeras de plumaje abierto que permitían al sol llegar hasta el césped y dotarlo de olores benignos, capaces de perdurar allí hasta fines de abril. Era un fragmento de campo libre y luminoso, limitado por canteros de geometría francesa. En el borde de los canteros, una pelambre oscura y espesa guardaba, puedo asegurarlo, tesoros inmemoriales. A la entrada del breve bosque de araucarias, 2 araucarias bastan para hacer un bosque, sobrevivía una glorieta de novela rosa. Solo 3 pobres patos de madera habían llegado enteros hasta 1951.
y flotaban dignamente sobre las olas de hiedra que tapaban el suelo. La glorieta señalaba el límite de mis exploraciones. No me atrevía a franquearlo. A lo sumo, cerraba una mano sobre alguna varilla de hierro todavía firme, apoyaba contra ella los pies y daba vueltas como alrededor de la barra cromada de una calecita. Y todo cambiaba. Verdes, violetas y amarillos se combinaban de otra manera, y a través de ese mosaico irreal me animaba a mirar más allá. Sobre una piedra enorme, un peñón que asomaba por encima de los matorrales, el boxer lamía su plato de aluminio como un náufrago ciego. Y más allá, islas, casuarinas y moscones verdes. Julia volvió del club con su amiga Berenice, siempre ocupada en mirar codiciosamente a mi padre y en cambiarse las pulseras de una muñeca a otra, corrigiendo la combinación de colores. La abuela le pidió a mi padre que intentara subir al piso alto para rescatar unas cajas viejas. Después de la proeza, Berenice lo llamó a gritos desollinador, mientras modificaba otra vez el destino de sus pulseras. Cubierto de polvo desde las pestañas rubias hasta los zapatos, mi padre espió el nuevo acuerdo de colores y comentó que allá arriba no se estaba del todo mal. Las cajas fueron expuestas al sol, sobre un banco de piedra. La abuela me tomó de la mano, me sentó a su lado y abrió para mí 7 cajas de sombreros. Yo las miré como si hubieran sido de chocolate, pero dejé las manos en los bolsillos. No vi más que moho de desván, cartas y fotos amarillentas, postales europeas o marplatenses y nubes de pelusa. Pero no había ni una sola tarjeta de comunión. Eligió cuidadosamente algunos papeles agrietados y me los entregó pidiéndome que los guardara toda la vida. Hace tiempo que los perdí. Entre las cartas que me dio, recuerdo 3. La primera estaba firmada por Sarmiento en 1884. La segunda había sido escrita con letra torpe por Lisandro de la Torre en 1889. Y en la tercera, de la Logia Unión y Amistad, apenas se notaba el apellido de un tal Saroli. Había etiquetas de cigarrillos, la popular con la figura de Mitre y hojas de humor titulada Don Quijote. Junto con las cartas me entregó varias fotos de su padre, un señor de cuello palomita idéntico a los que aparecen en el Manual de Historia Argentina. Pero Antonio Perna, mi bisabuelo, era italiano. Había llegado a la Argentina a los 19 años. No había tardado más de 3 semanas, me enteré más tarde, en aprender castellano. Sus amigos se lo habían enseñado leyéndole los libros de Darwin, que él conocía de memoria en italiano y en francés. Las cajas habían sido azules alguna vez y bajo el sol compasivo de diciembre volvían a serlo. El banco de piedra era un escaparate redentor y mariposas blancas revoloteaban en torno a los hombros encogidos de la abuela. Aquellos papeles no significaban para mí huellas de ningún pasado roído por la madreselva y la indiferencia de hijos y sobrinos, sino objetos rotundos, tan sorprendentes como el trabajo del insecto amarillo que cerca de allí sorbía la cara opaca de las hojas. La abuela amontonó provisionalmente las cajas en la cocina, junto a la columna de periódicos, y propuso que tomáramos el té en el living. La travesía no era fácil. Ya dije que el caserón estaba apoyado sobre pilotes. Entre el suelo de tierra y el piso de madera había un espacio progresivamente invadido de hojas podridas. Las tablas que unían la cocina con el living estaban comidas por la polilla. Abajo, entre las endijas, adiviné un infierno. Julia creía que todo aquello era un atentado contra sus posibilidades de matrimonio. Mis zapatos brillantes se adelantaron y llegaron al umbral, y mis ojos se pasearon a gusto por un salón ancho y claro donde fijaron para siempre su noción de armonía.
Algo suave y violeta subía desde las tablas del piso, roble acariciado con cera blanca durante más de 50 años, y permitía que mi abuela, con sus tés de hojas de mandarina y sus citas de Víctor Hugo, volviera a ser María Perna en el mejor salón de una casa entera. Mientras se oía resonar la voz de Perón en las radios del vecindario, ella dijo: «Ceux qui sont satisfaits sont furieux». Las voces se acomodaban a un silencio que nunca desaparecía y que le servía de molde y de contorno. Julia hablaba allí tontamente de regatas y de partidos de rugby, pero se olvidaba de su tema favorito, el hundimiento de la casa. Mi padre paseaba por la sala saboreando el crujido suntuoso de la madera. Cada uno de sus pasos hacía peligrar la posición de las copas sobre los muebles, pero establecía otra clase de equilibrio que yo antes comprendía bien y que ahora solo puedo evocar con torpeza. Mi abuela sonrió, me sonrió, creo, y me llevó de la mano a recorrer la biblioteca. La biblioteca era un museo con retratos del prócer familiar, flores lívidas y sillones embalsamados en cuero. El escritorio tenía el único objeto que me llamó la atención: un paisaje suizo encerrado en una bola de cristal. A los 22 años, Antonio Perna, mi bisabuelo, había instalado en la calle Victoria un taller en el que simulaba imprimir tarjetas de visita. En la trastienda componía libros de un ateísmo fervoroso y pulcro. El 25 de julio de 1889 cenó en el Café de París y después, levantadas las solapas de su abrigo como un buen conspirador, esperó el amanecer en la Plaza Lavalle. Noches antes, mientras jugaban al billar, él y sus amigos habían decidido que triunfara o fracasara la revolución, tendrían que asentar las verdaderas ideas revolucionarias en todo el país. Mi bisabuelo mudó su imprenta al Tigre para fundar un periódico local. No pensó en la barbarie que debía esconderse entre los álamos isleños, sino en la que se difundía por la ciudad a la sombra de confesionarios y sacrificios.